Video tutorial del profesor investigador, presentado por Rafael Augusto Caicedo Duarte, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. La investigación desde la práctica educativa. A continuación se presentará una breve reconstrucción histórica del concepto de ciencia y su relevancia en el campo de la investigación, al igual que se describirán sus valores e intereses. Además, señalaremos cuáles son los paradigmas epistemológicos de la investigación educativa y su clasificación, a la vez que se realiza una reflexión sobre la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y el rol del docente como investigador científico. En cuanto a los antecedentes históricos del método científico, los he organizado en 4 aspectos diferentes: edad antigua, edad media, la modernidad y la etapa contemporánea. En este sentido, la edad antigua corresponde a los aportes que ha realizado a la ciencia las civilizaciones antiguas como los sumerios, quienes inventaron la escritura cuneiforme, los babilonios, que hicieron distintos avances como por ejemplo la creación de los calendarios astronómicos, los egipcios, quienes hicieron grandes avances en geometría y matemáticas particularmente. De igual forma, la civilización griega, en donde se gestaron grandes pensadores y se pueden listar como los primeros indicios del método científico, puesto que a partir de los planteamientos presentados por pensadores multifacéticos como lo fueron Tales de Mileto, quien introdujo conceptos aprendidos de los egipcios sobre la geometría en Grecia, Pitágoras de Samos, quien se fundamenta en un pensamiento esotérico y creía que la estructura del universo se podría organizar gracias a la aritmética y la geometría, Sócrates, quien creía en el pensamiento inductivo partiendo desde la dialéctica y la conversación razonada, de donde se podrían hacer definiciones universales, Platón, con su mito de la caverna, en donde lo fundamental consiste en defender la existencia de lo absoluto de las ideas o las formas, frente a lo cual se sitúa el mundo corpóreo, mortal y relativo. Aristóteles, cuyas principales ideas sobre el método científico fueron la teoría general, la teoría del silogismo, la teoría de las definiciones, el método inductivo-deductivo y la teoría de la causalidad. Por último, Arquímedes, quien aplicó el método de la exhaustividad a un amplio rango de problemas desde la geometría hasta el cálculo. En relación con la Edad Media, se puede decir que el desarrollo de la ciencia estuvo estancado debido a que en este periodo estuvo altamente influenciado por la visión teocentrista del mundo, y los pocos avances que se realizaron estuvieron relacionados con los escritos de Aristóteles. En cuanto a la modernidad, esta se inicia con el Renacimiento, en donde el interés estuvo en un principio influenciado por la recuperación de los tratados perdidos de antiguos pensadores que formaron las bases para la creación de nuevos conocimientos. Algunos pensadores que se destacan de esta época son Copérnico, a quien se le atribuye haber iniciado la revolución científica con su teoría heliocéntrica. En este sentido se presentó una gran disrupción en el avance científico con pensadores como René Descartes, quien en su discurso del método plantea la duda metódica, sometiendo a juicio todos los conocimientos de la época, en la cual se buscan los principios últimos sobre los cuales cimentar sólidamente un saber. El método cartesiano consiste en descomponer un problema complejo en partes cada vez más sencillas. Estas ideas simples se pueden presentar de un modo evidente y a partir de ellas hacer una síntesis para reconstruir todo el complejo, dándonos una solución exhaustiva. Galileo Galilei, sus aportes al método científico consisten en la demostración rigurosa, tomando como modelo la matemática aplicada a enunciaciones ciertas y comprobadas por medio de la experiencia. Por último, Isaac Newton, quien aporta al método científico el uso riguroso del método inductivo-deductivo, por medio del cual logró demostrar leyes universales. En cuanto al desarrollo de la etapa contemporánea, que inicia con los desarrollos empiristas del siglo XIX, propuestos por Herschel, Mill y Webel, de igual forma, los pensamientos influenciados por el positivismo, que restringe las actividades de la ciencia exclusivamente a los hechos observables y a la determinación de las leyes de la naturaleza, que son las únicas portadoras de conocimiento genuino. Entre sus exponentes están Comte, Miles y Poincaré.
El positivismo fue replanteado a principios del siglo XX por parte de Wilson, el Círculo de Viena, Reichenbach, en la Escuela de Berlín, entre otros. Para finalizar, se presenta una crisis del positivismo relacionada con el impacto ambiental que ha llevado el desarrollo de la ciencia desde este postulado. Y por tanto, aparece una nueva visión de la ciencia desde una perspectiva crítica. Los valores e intereses de la investigación. Los valores éticos son el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. El respeto por las personas consiste en respetar la individualidad de las personas que harán parte de la investigación, su pensamiento autónomo y sus decisiones individuales. Este principio se aplica a través del consentimiento informado, el cual puede ser otorgado a las personas que pueden decidir por sí mismas, o por el contrario, a las personas que se hacen cargo de ellos, como pueden ser familiares o cuidadores. Para ello, las indicaciones de la investigación deben ser claras, y los sujetos que harán parte de esta investigación lo harán de forma voluntaria, sin que para ello se utilice cualquier tipo de fuerza o intimidación, y así como incentivos indebidos. El principio de la beneficencia en la investigación se hará bajo el supuesto de que no se hará daño, es decir, en minimizar los daños y maximizar los beneficios. Sobre el principio de la justicia, se puede decir que se relaciona con la distribución equitativa para las cargas y beneficios de los que harán parte los sujetos de investigación. Para que se garanticen estos principios, se deben tener en cuenta algunos requisitos, los cuales son la revisión independiente de los protocolos, la sociedad con la comunidad, el valor social, la validez científica, la selección justa de los sujetos, la tasa de riesgo-beneficio favorable, el consentimiento informado y el respeto por los sujetos de investigación. En cuanto a los intereses de la investigación, según Hernández, Fernández y Baptista, se tienen dos propósitos fundamentales: producir conocimientos y teorías y el resolver problemas. En cuanto al concepto de paradigma epistemológico de educación y su clasificación, según Gil, León y Morales, un paradigma es la concepción que asume un investigador en educación con la influencia de corrientes filosóficas para dar solución a diversos problemas desde su comunidad investigativa. Desde esta visión tenemos tres paradigmas: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El paradigma positivista parte de la concepción de que la realidad es única, objetiva y tangible, que se puede segmentar para su estudio. En el ámbito educativo, se han visto influenciados por postulados y principios que se centran en explicar, controlar y verificar o predecir fenómenos haciendo uso del método hipotético deductivo para así poder expresar un nuevo conocimiento de naturaleza técnica mediante leyes generales, dentro de las cuales se pueden presentar tres tipos de investigación: la experimental, cuasi experimental y la no experimental, las cuales difieren entre sí por el control de la variable independiente. Este paradigma se asocia con la investigación de tipo cuantitativo, de naturaleza deductiva. El paradigma interpretativo centra sus intereses en las acciones humanas y la vida social, que hacen parte de una realidad dinámica, múltiple y holística. En cuanto a la investigación educativa, se centra en el análisis de significados de las acciones humanas en sus contextos próximos, siendo la objetividad el criterio de evidencia. En cuanto a este paradigma, se centra en la investigación de corte cualitativo. El paradigma sociocrítico nace de criticar las falencias que se presentan en los anteriores, en donde la unidad dialéctica de lo teórico y lo práctico se siente como un solo elemento inseparable y en donde su forma de estudio principal es la investigación-acción. En la actualidad existe una tendencia a hacer el uso de métodos mixtos en donde se utilizan tanto métodos cualitativos como cuantitativos para dar solución a problemáticas particulares.
En cuanto a la relevancia de la ciencia en la práctica educativa, tenemos que en Vega 2019 se expresa de forma clara que si bien la ciencia influye sustancialmente en la parte investigativa, no es claro el puente que se une entre los resultados de estas con las prácticas educativas. Es decir, en la mayoría de las ocasiones, las investigaciones que se desarrollan en educación no tienen un impacto significativo, puesto que su divulgación es muy limitada y por tanto sus alcances se hacen tan solo a manera local en el contexto en donde se realiza. Esto es una problemática amplia y local quiere decir que se debe proponer dar a conocer las investigaciones, los resultados de las investigaciones, debido a que éstas pueden esperar en los docentes el interés por realizar investigaciones propias o por replicar investigaciones hechas por otros. El profesor como investigador científico. Según lo expuesto en Roget 2020, la práctica reflexiva es una actividad inherente de los docentes en el aula. Sin embargo, no es completamente explotada y por tanto, un profesor reflexivo es aquel que desde un paradigma interpretativo de corte humanista, el cual se encuentra centrado en la evolución formativa de los estudiantes y no tanto en los resultados que obtienen, este docente reflexivo está ligado de manera muy próxima al proceso investigativo y por tanto el docente investigador debe reunir las siguientes características: la curiosidad intelectual, la cultura indagadora y la práctica reflexiva. En cuanto a la curiosidad intelectual, en este aspecto se considera que los docentes como aprendices permanentes, quienes están realizando aprendizajes desde su práctica real, impulsando el uso de la reflexión sistemática, utiliza dos habilidades, la curiosidad y la disciplina. Teniendo en cuenta lo que menciona John Dewey, la curiosidad intelectual se logra partiendo de un proceso que parte de la curiosidad básica. En cuanto a la cultura indagadora, desde la perspectiva didáctica, se caracteriza como un método de aprendizaje práctica de distintas maneras de la indagación dirigida por el docente, la indagación dirigida por los estudiantes, los profesores y las realizadas por los estudiantes como coinvestigadores. La práctica reflexiva, la cual es un modelo de aprendizaje profesional en la cual el principal punto de partida son las experiencias propias del docente y la reflexión sobre su propia práctica. Es decir, se trata de una acción formativa que parte de la persona y no del saber teórico, y tiene en cuenta la experiencia personal y profesional, así como la actualización y mejora de la tarea docente. Conclusiones. Desde el principio del desarrollo del concepto de ciencia, este ha estado relacionado muy de cerca con la educación en cuanto a su función de propiciar y replicar aspectos culturales de un contexto específico. Es importante conocer de forma clara los paradigmas de la investigación educativa, por cuanto la postura investigativa que se tome estará directamente relacionada con los enfoques metodológicos que se pueden utilizar. Además, se hace necesario reflexionar acerca del alcance limitado que en este momento tienen las investigaciones en educación en relación con su impacto en el mejoramiento de las prácticas de aula por la falta de difusión, desconociendo el carácter inspirador que éstas pueden tener en otros docentes. Muchas gracias.